Sin lugar a dudas el gobierno está decidido a lanzarse a un asedio al Alcázar contra el que se venga, pero últimamente y principalmente contra la prensa en su conjunto. Su búsqueda constante de enemigos a los que privarlos hasta de la palabra hacen que la libertad de expresión siga siendo en la Argentina algo por lo que peticionar y ahora hasta rogar. Para la prensa argentina es Milei o muerte, no habrá perdón ni tolerancia para nadie que no crea en Jabo y Santi, su profeta. Tal el carácter autoritario de este gobierno, que lleva el crecimiento de la violencia estatal contra el pueblo a tasas chinas, que todos los días le llegan reclamos por coartar la libertad de expresión y son motivo de mal ejemplo en el mundo que llaman democrático o libre. No somos el equipo de El Irreverente, los que lo afirmamos, a cada acción agresiva contra los medios la acompañan retweets de autobombo parapolicial al servicio del presidente de la nación. Cada tanto, Milei los habilita a que salgan a linchar gente de prensa que no se someta a su crido infame. Las inverosímiles explicaciones del incidente en el cual el muy devaluado Cardenal Richelieu es justificado por una banda infame de repetidoras y focas aplaudidoras que reíte del kirchnerismo, una crueldad y un odio al otro inusitados, propios de quienes en el poder se creen que pueden pisotear lo que sean porque son los que mandan, los que ganaron una elección. La paranoia de quien ve un enemigo en cada mortal, todos están conspirando contra ellos, todos están equivocados, salvo ellos y todos deben ser castigados tarde o temprano por Milei. Para ellos, el otro es una bestia a la que hay que domar, someter y decirle que es para su bien y en defensa de su libertad, aunque no la vean ni en figuritas. Desde ese lugar de salvajismo, el Estado y sus paracos se paran para responder a los infieles, a los otros, a los que sacrificar, rol que hoy le toca en el estereotipo del poder al periodismo. Hace 2 meses el diario La Nación confirmaba aún para el público de la derecha que los operadores de Milei en las redes tienen alias, nombre y apellido. Santiago Caputo coordinó tras de sí, en su carácter de qué sé yo del Estado argentino, a un grupo de pajarones que parecen ser la crème de la crème de les paraques de la ultra. Para términos grieteros sería el máximo de Milei, jefe de la cámpora libertaria, más o menos, ponele. Juegan el mismo rol de parapoliciales que los medios financiados por el peronismo durante la pandemia, la única diferencia con sus predecesores es que estos últimos sentían alguna culpa de vez en cuando, los actuales suman méritos por ser farsantes, cobardes e impresentables a la vez, muchas veces recargados de homofobia, racismo, xenofobia y demás calamidades. Picapleitos que a veces logran que a los más imbéciles de ellos los ataquen y suponen que eso está bien. Un bosquejo mínimo de esta tropa infame del sistema en redes, y no sabemos si hay más, tendría como principales referentes a Juan Dou, el Gordo Dan, Fran Fija, el Trumpiza, Escuela Austríaca de Economía, Traductor Te Ama. Todas estas personas y cientos más pueden mostrar que además de su estupidez tampoco tiene límite su audacia. Piensen que son modelos básicos y no hay que pedirles mucho, son jóvenes y fascistas, ya sabemos qué esperar de ellos. En su rol de nenito de los berrinches, de Estado, ya que no se le conoce más actividad que la de generador de escándalos, rol cuya arbitrariedad resulta más que peligrosa ya que tarde o temprano acaba con la libertad o la vida de civiles. No sabes qué es realmente del Estado, pero siempre que haya un atentado contra la libertad de prensa este tipejo está ahí como actor o promotor. No sabemos que del gobierno de Milei sigue con su gira de ataques a la prensa, siendo defendido siempre por el presidente y de allí para abajo todo su vasallaje a sueldo del Estado. Esta vez la víctima de Caputo fue un fotoperiodista en el acceso al debate de la ciudad, el 29 de abril. El fotoperiodista le sacaba fotos, algo que suelen hacer los fotógrafos por lo general, cuando detonado, sin ningún motivo, tomó la credencial del cronista, la fotografió y demás guarradas inadmisibles en cualquier aún, qué sé yo, de Estado. El prontuario reciente de Caputo incluye interrumpir una entrevista presidencial y amedrentar al reportero en cuestión. Apretar al diputado radical Facundo Manes en el mismo Congreso de la Nación. Lanzar campañas con sus paraques de la ultra para cazar y amedrentar a quien no le caiga en gracia a él o a su jefe. El no sé qué de Estado siempre ha sido un payaso, un creído con poder y que representa lo más represivo e intolerante del Estado, es claramente más peligroso que un chimpancé enojado con boleadoras. A continuación les brindamos el registro del destape sobre el particular. Vamos a las imágenes. ¿No hago nada para decir? Vas a ayudar. Expectativa para hoy. Permiso. Pará.
Santiago, pará. Una limpita, Santiago, pará. Santiago, ¿no hablaron? A media tarde del 30 de abril, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ante la requisitoria de un periodista de MDZ le dedicó un minuto a justificar de manera inconcebible a Santiago Caputo, dando una explicación ridícula de las intenciones del no sé qué del Estado. Pero no nos crean a nosotros. Vamos a las imágenes. A ver, a mí me parece que si vos me sacás una foto a mí, estoy en todo mi derecho, tenga o no una cuota de poder en algún lugar en sacarte una foto. Y de hecho el asesor Caputo le sacó una foto, quería saber quién era el periodista porque quería efectivamente ver si había salido bien o no en la foto. Y me parece que está bien. Era un lío muy grande de fotógrafos y de periodistas. De hecho, a mí, sin quererlo, por supuesto, me han empujado, me han golpeado con un micrófono. Yo soy vengo del palo de ustedes, pero y entiendo que esas situaciones muy desordenadas ocurren. Era un ámbito donde había mucha gente y donde, es cierto, había un poco de desorganización a la entrada y a la salida del lugar. La verdad que fue una situación muy incómoda para todos, pero la intención de Santiago era efectivamente ver cómo habían salido las fotos, nada más. En su odio a los trabajadores en general, el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, emitió un tuit en el que, hablando de otro tema, más específicamente de la denuncia falsa de un parapolicial rival, dio la chance de acuñar una frase, una orden, una habilitación a sus violentos a dar rienda suelta a su odio. Tituló su tuit con un aberrante grito que dice: "No odiamos lo suficiente a los periodistas". Pocos minutos antes del Día Internacional de la Clase Trabajadora, el presidente lanza esta campaña de odio. No hace falta interpretarlo, ya que es evidente lo que se busca y a quien desde el poder se estigmatiza. A continuación les leeremos el aberrante tuit de Javier Milei. No odiamos lo suficiente a los periodistas. Aquí ponemos en evidencia al gran mentiroso de Brancatelli, quien ha mentido diciendo que Petovelo se quedó paseando en Roma siendo que la misma estuvo sometida a una intervención quirúrgica. Defiendan estos periodistas. Chao. Como sea, el presidente Milei lanzó una habilitación al odio a los periodistas, acompañada de una retahíla de tweets vergonzosos insultando a cuanto miembro de la prensa no justificara a su no sé qué de Estado. Las repetidoras parapoliciales no pararon de repetir la guarrada presidencial y, para coronar una declaración formal de guerra al cuarto poder, se mandó unas preguntas retóricas que ni profesora normal de la dictadura se animaría a repetir. Nuevamente el estilo vigilante del decilo en voz alta, así nos reímos todos, es el que elige el presidente para tomarnos por idiotas con sus ideas jamás pasadas de los años 20, pero del milenio pasado. Concluye, evidentemente afectado, que es fotofóbico, algo muy extraño tratándose de un personaje público, que no puede acostumbrarse a los fotógrafos. Es prácticamente un popurrí de mentiras amontonadas, un vano intento de control de daños en medio de una declaración formal de odio, de guerra, contra el llamado Cuarto Poder. Evidentemente, la ONG que monitorea de alguna manera la libertad de prensa en el mundo, Reporteros Sin Fronteras, emitió su informe en el que la Argentina y más precisamente el presidente Javier Milei son vistos con mucha preocupación. El informe pone a la Argentina siempre pegado y relacionado a las políticas de los Estados Unidos, tanto que afirma que el presidente Javier Milei estigmatiza a los periodistas y desmantela los medios de comunicación públicos. El informe le dedica un párrafo aparte a este tema que reza: La gran mayoría de los países de América, 22 de 28, registran un descenso en su indicador económico. En Estados Unidos, 57º, el segundo mandato de Donald Trump está provocando un alarmante deterioro de la libertad de prensa. En Argentina, 87º, el presidente Javier Milei estigmatiza a los periodistas y desmantela los medios de comunicación públicos. Si se sigue el link de Argentina en el informe,
aparecerá un texto con una bajada que sintetiza cómo es y cómo se ve el gobierno argentino sin el maquillaje de los medios adictos. Aseguran que atacan a prensa por todos los medios, hasta los económicos, precarizando la profesión de investigar e informar. Reporteros Sin Fronteras afirma que las injurias, la difamación y las amenazas por parte de la administración de Javier Milei hacia los periodistas y los medios críticos son una constante desde su llegada al poder. A ello se suman políticas que agravan tendencias ya existentes anteriormente, como la fuerte concentración de los medios y la opacidad de su propiedad, así como la precarización del oficio de periodista. Las centurias de Milei, cuando el León los convocó a una patriótica cruzada, no se pudieron ni se les vio negarse mucho. Es más, les otorgó Milei las patentes de corso, y estos mentecatos se las tomaron en serio. No podemos pedir mucho de gente que es fanática de alguien de los de arriba, solo podemos esperar que sean unos mercenarios de los más repugnantes. Y en eso se empeñan los legionarios de Milei, en ser tan irreflexivos como agresivos, contando con que las fuerzas de seguridad del Estado los protegen. Provocan como el imbécil de Franfi Happy se van a esconder detrás de Oliván por temor a que Beliboni les enseñe buenos modales, cualidades de las que carecen. A la cabeza de estos valerosos guerreros mileístas está el gordo Dan, que a todas las cualidades de Franfi Happy se pone en más botón de todos y sale a pedir que meta en cana por decreto a periodistas, como hizo Alfonsín. No vamos a discutir la parte histórica ya que es una burrada de estas gentes a todas luces. Pedir que metan en cana periodistas y estas gentes nos citan a Jefferson, se dicen liberales y colaboran de buen grado gratuitamente o no, no lo sabemos, con el Estado. Son fascistas, lo quieran blanquear o no. Se ven, se aman y actúan como tales. Si para esta gente Benedetto Croce es el 4 de la Juventus, todas las ideas de la libertad, como suelen llamarlas, les llegaron de noche. Son liberticidas, estatistas y parapoliciales, son el nuevo peligro para la convivencia pacífica de principio y mínima humanidad que, por cierto, esta gente ve como debilidad e irrespeta, como cosificar los derechos humanos. Son la cría de última generación del linaje liberticida del múltiple golpista capitán ingeniero Álvaro Alzogaray. Seguirán día a día los episodios de la saga de terror a la que el presidente de la nación la reaviva cada vez que puede y por sus redes sociales. Cada día inventarán un enemigo y, como decimos siempre, ningún poder se autolimita de violencia, los límites del poder serán siempre los que el pueblo le imponga. No van a parar y hasta el más egoísta de los mortales debería pensar que el próximo es el mismo. Así, pues, que cada cual actúe.